Nuestra presentación como comisión, siendo que la comisión de género transversal a todas las ramas del derecho y funciona de una manera distinta. La verdad que es una comisión que trabaja de una manera distinta porque los colectivos de género son colectivos donde no tienen una cabeza. El desafío es de hablar de género y dirigencia. Creo que la invitación a Sabrina fue porque una de las movidas más importantes nos pareció este año fue la de actrices, el caso de Telma. De hecho, de Colproa sacamos el flyer de mitad como disponemos, de muchos colegios que sacamos. Una movida tan interesante y tan fuerte y que nace a partir de un colectivo apoyando a una abogada, ¿no? Porque creo que vos te sentiste muy apoyada ahí. Por eso es la idea de hacer una mesa así. La idea al principio era hacer una mesa redonda, una especie de conversatorio, pero bueno, no se puede modificar demasiado, así que nos presentamos todas de forma horizontal, digamos. Quiero agradecer en principio a Cipuso y a Colproa que hayan incorporado esta temática en el encuentro de dirigentes. Quiero agradecer a Colproa haber creado esta comisión, que es muy fuerte, digamos, nos conocemos y conocemos ya grandes amigas, creo, que nos trabajamos muy bien. Y nada, el compromiso que ha asumido Colproa de cambio cultural. Agradecer la resolución de haber adherido a la ley Micaela, asumido el compromiso del Colegio de Provincia, de todos los colegios de la provincia, de capacitarnos en la temática. Creo que eso es lo que va a provocar cambios. Realmente que todos tenemos que formarnos en esta temática porque es lo que está pasando en la sociedad y lo que está sucediendo en la sociedad. Bueno, la voy a presentar a Sabrina. Un currículum largo, lo voy a leer. Es abogada feminista, reside con honores en la Universidad de Buenos Aires y preside la ONG Red de Mujeres, una asociación civil que busca llevar perspectiva de género en distintos ámbitos. Ha trabajado en el marco de la investigación sociojurídica feminista en temas de salud y relación de las mujeres con la justicia en ELA y SEDES. Se desempeñó como abogada del programa de salud sexual y reproductiva de la provincia de Buenos Aires entre los años 2013 y 2015. Formó parte del colectivo Ni Una Menos desde octubre de 2016 y 2018. Ha escrito diversas publicaciones y dictado capacitaciones sobre género y derecho, así como ha colaborado con defensas legales de mujeres incorporando la perspectiva de género y derechos humanos. Ha trabajado en el armado de redes territoriales que acompañan a mujeres que transitan violencias. Actualmente asesora en derechos de mujeres, niñas y adolescentes con la diputada provincial Lucía Portos, amiga y una colaboradora también de la coalición. Es investigadora asociada del programa de abogacía feminista de la UTDT y se desempeña como abogada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el 2000, la primera mujer argentina en ser reconocida por la revista Time como una de las líderes de la próxima generación. A su vez adquirió notoriedad pública por ser la abogada que acompaña la denuncia por violencia sexual de Telma Fardín. En el año 2019 fue seleccionada por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de la República de Francia para formar parte del programa de Personalidades del Futuro en la sección dedicada a igualdad de género. Sabrina, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Bueno, primero contarnos un poco toda esta visibilidad del tema y el acompañamiento de actrices que fue tan movilizante para todo lo que pasó en la sociedad y que provoca todo esto también, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, me gustaría como responder a esa pregunta haciendo un poco una cronología, porque digamos lo que ustedes vieron que se desplegó en ese apoyo que hubo a la denuncia de Telma Fardín, viene sustentado de años previos de trabajo. O sea, no empecé, digamos, con ese caso, sino que empecé a colaborar en que estaban en prisión por delitos de omisión, ¿sí? En relación con el cuidado de sus hijos, cuando sus parejas y sus exparejas mataban a esos hijos. Yo empecé con el caso de Yanina González, una mujer de Pilar, del barrio de Derqui, que, bueno, yo vivía una situación de violencia de género. Ella era una mujer joven de 23 años de edad, tenía una discapacidad intelectual y un embarazo de 6 meses. Quien era su pareja en ese momento le pegó un golpe en la cabeza a su hijita que tenía menos de 2 años. Ella quiso salir corriendo al hospital, le
hecho le pedía ayuda a los vecinos porque ni siquiera tenía plata, no tenía autonomía económica para tomar un colectivo sola. Entonces va y le pide a un vecino que la lleve con el auto al hospital, escapándose de lo violento que le decía que no era nada, que la nena iba a estar bien. Llega al hospital y en el hospital la nena muere. Inmediatamente ella queda presa, con prisión preventiva, por delitos de omisión. El varón violento que le había pegado el golpe a la niña no es perseguido en ese momento judicialmente. Frente a ese caso, digamos, compañeras que dentro del territorio tenían un centro cultural y al cual Janina iba, se dan cuenta de que estaba completamente abandonada. De hecho había un abandono procesal porque Janina ni siquiera había conocido a su defensora oficial. Nunca nadie le había explicado por qué ella estaba ahí. Ella no comprendía qué era lo que había pasado. O sea, ella salió de su casa corriendo al hospital porque quien era su pareja le había pegado a su hija, inmediatamente quedó presa, supo que su hija había muerto, no había podido ir al funeral y además se vio obligada a tener un parto encadenada a la cama de un hospital. Recordemos que ella estaba embarazada de 6 meses en ese momento, entonces siguió, digamos, lo que le quedaba el parto y los primeros meses de la vida de su hija en prisión. A partir de esto, que es el centro cultural, digamos, acompañándola, se da cuenta de que no estaban defendiéndola de forma correcta, que había un montón de cosas que había que poner sobre la mesa sobre cómo el vínculo de Janina con ese varón, la violencia de género que había en ese momento y que ella verdaderamente había hecho todo lo que estuvo a su alcance para proteger a su hija, pero por supuesto no alcanzó. Entonces nos encontramos con este caso en puertas de un juicio oral. Recuerdo que nosotros llegamos al caso en el mes de diciembre, en marzo y con un grupo de compañeras que nos sensibilizamos como muy angustiadas también, porque este proceso lo llevaba adelante una fiscalía de género. Ahora hablando en el 2015, antes tenía una menos puesto. Y veíamos que justamente esa supuesta fiscalía especializada en violencia de género no llevaba adelante una investigación con perspectiva de género, sino que lo que hacía era criminalizar a más a Janina. Ni les cuento cuando nos enteramos que el principal testigo en contra de Janina era su expareja, que le había, digamos, propiciado el golpe, que eso había generado el resultado de muerte de la niña. Así que bueno, fuimos a juicio oral, fuimos con la abogada Gabriela Conder, que es una militante en estos temas y que siempre está para poner la firma y defender a las mujeres que menos posibilidades tienen de acceder a una buena defensa técnica. Y bueno, ganamos, Janina fue absuelta. De hecho, el tribunal oral entendió que no había tipicidad, que lo que había pasado no era típico porque bueno, este delito de omisión tiene que ser doloso y que no había desde ningún punto de vista dolo en Janina querer, digamos, el resultado de muerte o dañar a su hijita. Frente a esto, digamos, cuando nos llegó el caso tuvimos que desarrollar una estrategia que tenía 3 patas, ¿sí? La primera pata era justamente una defensa técnica legal, había que realizar la prueba, había que proponer prueba, había que generar argumentos, había que estudiar las normas internacionales de derechos humanos que obligaban justamente a investigar con perspectiva de género, pero por otro lado era un caso que a nosotros nos parecía tan violento, desnudaba de alguna manera la crueldad del sistema y como también de alguna forma la perversidad, ¿no? Una fiscalía especializada en violencia de género que había sido creada en ese territorio para atender a estas problemáticas, lo que hacía era revictimizar a las mujeres y aumentar su sufrimiento en lugar de proponer una salida acorde a derecho. ¿Y por qué digo acorde a derecho? Porque esto de la perspectiva de género no es algo que se nos ocurre a nosotras, las abogadas que trabajamos por este tema, ¿no? Es un mandato constitucional, está en el artículo 5 de la CEDAW y está en el artículo 6 de la Convención Belén do Pará, ¿sí? O sea, hay razones de derechos que nos ayudan a limpiar nuestras prácticas profesionales de estereotipos. Y cuando no estudiamos esta cuestión de la perspectiva de género, cuando no sabemos cómo funcionan los estereotipos, cuando no hacemos un análisis de cómo se están dando las desigualdades estructurales entre varones y mujeres en esta sociedad, no solo mujeres, también travestis, trans y personas no binarias, justamente rellenamos ese vacío con estereotipos, en lugar de con conocimiento. Entonces, bueno, ahí tenemos que empezando y la decisión que tomamos fue que sí, que era muy importante llevar adelante una estrategia legal, pero que esa estrategia legal tenía que estar acompañada de otras cosas. Y queríamos que efectivamente se generara un cambio en las conciencias, que no quedara solamente quizás en la absolución de una mujer, sino que pudiéramos problematizar esto y evitar que en el futuro otras mujeres pasaran por la misma situación.
Entonces ahí nos decidimos hacer también una campaña que tuviera una base de movilización social y mediática, ¿sí? Entonces, de esa manera lo que generamos trabajaron un equipo de comunicación donde, bueno, nos propusimos primero poder acercarle a la sociedad en conjunto una mirada sobre el caso, ¿no? Sobre este caso que existía con perspectiva de género, ¿no? ¿Cómo damos esa comunicación con perspectiva de género? También teníamos en cuenta que, digamos, estas cuestiones son culturales, que el derecho es una cristalización de un momento cultural, porque lo producimos nosotros, o sea, no viene de un plato volador, no es un instrumento puro, sino que es un producto político en determinado momento en una determinada sociedad que se preocupa por determinadas cosas. Las sentencias jurídicas son parte de eso, y los jueces son seres humanos, los abogados, las abogadas, quienes defendemos o quienes querellamos, somos personas que estamos inmersas en una determinada cultura. Entonces queríamos generar piezas que pudieran dar cuenta justamente de qué era lo que había pasado y por qué esto era profundamente teniendo en cuenta que también veníamos de una tradición de medios de comunicación que recién estaban empezando a dejar de usar el femicidio, el crimen pasional, y empezando a usar el femicidio, ¿no? Y todas las implicancias que tiene cuando hablamos de este tipo de delitos, llamarlas crimen pasional. Ni que hablar con lo que pasó con Telma, que también, digamos, profundizó esa línea, pero ya en el caso de la violencia sexual. Nos encontramos en ese momento, como les digo, previo a Ni Una Menos. Yo creo que Ni Una Menos fue también, digamos, algo que motorizó las posibilidades de avanzar. Y llevamos adelante esta estrategia, ¿no? De movilización social y mediática. Utilizar los medios de comunicación para brindar también información con perspectiva de género y que eso pudiera, digamos, generar una reflexión sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces ese fue nuestro primer caso, donde probamos también esto. Dijimos, bueno, no es solamente una estrategia legal. Es una estrategia que tiene que implicar también con movimientos sociales y medios de comunicación. Porque si queremos justamente que estas injusticias no se repitan, vamos a necesitar algo mucho más grande que ser solamente un abogado o un abogado que vaya y litigue. Y ese fue el primer caso, como les digo, previo a Ni Una Menos. En junio de 2015, o sea, después de que salió, digamos, que Janina encontró la libertad, digamos, pudo rehacer su vida, nosotras a partir de ese momento ya sabíamos que esa situación se iba a volver a repetir. Lo sabíamos, o sea, solamente había que esperar para que volviera a suceder un caso similar. Y en junio, el 10 de junio de 2015, tuvimos otro caso en Derqui, misma geografía, mismo barrio, misma fiscalía especializada en violencia de género. En este caso se trataba de Celina Benítez, una mujer de nacionalidad paraguaya, joven también, una mujer de 23 años, que se va a trabajar, trabajaba por zona norte, en un campo de casas particulares. Ella tenía 2 horas de viaje ida, trabajaba 10 horas en la casa y después tenía 2 horas de viaje de vuelta, o sea, 14 horas en las cuales no estaba en su casa. Cuando llega, encuentra a su hija, de menos de 2 años de edad, en una situación deplorable. La agarra, la quiere llevar al hospital, se pelea con quien era su pareja, logra irse, se sube a un remis, llega al hospital. En el hospital dice que llegó y encontró a la nena mal, la nena muere, la nena además había sido abusada y muere, digamos, producto de un cuerpo de una niña muy chiquita, no voy a entrar en detalles. La policía va a la casa de Celina a buscar a quien era su pareja y él ya no estaba. Lo encuentra a unas cuadras, se había ido con un bolso y se estaba jugando. Celina queda presa, también acusada por no haber cuidado de forma correcta a su hija. Y acá, digamos, otra vez aplicar como la misma estrategia, con el mismo criterio de poder generar argumentos legales, pero que esos argumentos legales no quedaran solamente dentro de tribunales o en escritos, sino que pudieran ser entendidos por la sociedad. Y nos fue muy bien porque en ese caso lo que logramos fue, primero, la prisión preventiva duró tan solo 9 días. O sea, ya era mucho más corto. Janina había estado 17 meses en preventiva. Es una preventiva de 9 días. Y lo que logramos fue el sobreseguimiento en la etapa de instrucción. O sea, nos fue bárbaro. Y pudimos trabajar con la defensora oficial. Eso fue para mí una de las mejores experiencias que tuvimos. Tenía defensora oficial, nosotros nos acercamos a hablar con la defensora oficial y le ofrecimos ayuda. Le ofrecimos darle jurisprudencia, argumentos, incluso prestarle asistencia para poder realizar pericias, que ya no tenía la posibilidad de realizar determinadas pericias, entonces se hizo una pericia, psiquiátrica sobre Celina, se hizo también una pericia que para mí fue muy interesante con una antropóloga, con una trabajadora social y con una socióloga en el barrio,
donde vivía Celina, porque también queríamos dar cuenta de las dinámicas de violencia estructural que existían en ese territorio. Las mujeres que vivían en ese barrio habían, por ejemplo, frente a otros casos de violencia, acudido a denunciar, acudido a pedir ayuda por parte del Estado, habían ido a la fiscalía y lo que habían recibido era maltrato y ninguna respuesta. Entonces también, digamos, desde ese punto de vista, nosotros lo que queríamos demostrar es que caía un castigo doble sobre estas mujeres. Le decían, no pudiste cuidar bien a tu hija porque tenías una relación con un varón violento. ¿Qué opciones le había dado el Estado a esa mujer para salir de esa relación de violencia? Y ahí necesariamente teníamos que entender qué era la violencia de género, porque si no la entendíamos, si no entendíamos cómo son las dinámicas del círculo de la violencia de género, si no entendíamos la dificultad que se le presenta a las mujeres dejar este tipo de vínculos, incluso había que entenderlo muy claramente en el caso de Celina, porque Celina era una mujer que estaba en situación de violencia de género y había empezado a trabajar, que quería juntar la plata para volverse con su hija a Paraguay. O sea, ella lo iba a dejar, necesitaba conseguir recursos para irse. Y en ese tramo, donde ella había decidido dejarlo, es que se provoca este tipo de violencia que es todavía más disciplinadora. Y bueno, logramos la solución el sobreseimiento en la etapa de instrucción y para nosotras fue un éxito. Yo me quedé con esa experiencia, cómo podemos llevar adelante este tipo de casos. Y bueno, después de eso, el año pasado me había alejado bastante de penal. A mí me gusta hacer familia, en realidad, digamos, eso que me gusta a mí en el ejercicio de la profesión, con todas las dificultades que tiene hacer familia. Estábamos hablando recién y se nos complica mucho. Pero bueno, tuve la oportunidad de poder contactarme, o sea, que Telma tomara contacto conmigo y bueno, contara qué era lo que le había sucedido y poder pensar en conjunto qué respuesta dar, ¿no? O sea, cómo llevar adelante una denuncia penal, en un caso que tenía mucha complejidad porque los hechos habían sido en otro país, un país que se encuentra actualmente en una situación institucional, digamos, muy compleja. O sea, Nicaragua está pasando por un momento institucional. No vale la pena profundizar en eso. Había que conseguir los recursos, como viajar a Nicaragua. Y bueno, y ella venía con una motivación muy grande de poder poner en palabras una experiencia que había tenido, una experiencia que la había perseguido durante los últimos 10 años y que había vuelto con mucha fuerza, justamente porque el tema se había puesto en el tapete a través de la posibilidad de hablar que tuvieron otras mujeres antes de ella, Calu Rivero, Anita Kovachi y Natalia Junco, y eso a ella le realizó todos los traumas. Si trabajamos con perspectiva de género, lo que tenemos que entender es la interdisciplinaridad. Nosotros tenemos que sí o sí trabajar en forma interdisciplinaria y los conocimientos. No tenemos quizás que saber exactamente sobre todo, pero tenemos que tener una vinculación con otras expertise, ¿no? Por ejemplo, la psicología, la psiquiatría son fundamentales para entender determinadas cosas. Por ejemplo, en el caso de violencia sexual, ¿cómo funciona el trauma? Sí, o sea, no podemos esperar que una víctima actúe como si fuera una persona que no tiene trauma, porque esas experiencias, que son profundamente dolorosas, dejan una huella y esa huella muchas veces lo que hace es imposibilitar el hablar. O sea, pasaste por ese lugar, no querés volver a recordarlo y estás todo el tiempo haciendo con tu psiquis una fuerza para mantener esa experiencia lejos, porque es una forma de defenderte. Otra forma de defenderse es el olvido. Las experiencias traumáticas generan esto, a veces la gente se olvida, no puede recordar. Y de repente lo recuerda porque hay algún disparador. ¿Sí? Entonces de repente están con esto y nosotros tenemos que entender dentro del derecho cómo funciona la psicología y la psiquiatría. Necesitamos trabajar con expertos, necesitamos que haya pericias de calidad, necesitamos, por ejemplo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, que se tomen las cámaras Gesell con todo el tiempo que se deben tomar las cámaras Gesell. Muchas veces tenemos casos de violencia sexual infantil que no llegan a ningún lado, pero porque hay una deficiencia en las herramientas que estamos utilizando para investigar. ¿Sí? Imagínense, si estamos hablando de que es una situación de repente, a una mujer le puede llevar muchísimos años poder, una mujer adulta, poner en palabras algo que ha sucedido, imagínense una niña o un niño. O sea, el tiempo que le tenemos que dedicar a eso. O sea, una cámara Gesell a veces son penosas, o sea, se toman 20 minutos a las apuradas y de repente en 20 minutos no puedes hacer que un niño confíe
y tenga, digamos, el momento y el tacto adecuado para poder contar una experiencia profundamente traumática. Juicio con eso nos encontramos que no tenemos prueba. Bueno, pero ¿con qué estándar de prueba estamos trabajando? ¿Cómo estamos generando prueba? Esas son preguntas que son necesarias hacérselas. Porque vemos que estos delitos, a partir, digamos, de la explosión social que se generó a partir del valiente testimonio de Telma, una catarata de personas que nos empezaron a manifestar de diferentes lugares lo que había sucedido. Y es más, les cuento algo. Por ejemplo, el 144, que es la línea del Estado que, digamos, recibe consultas, colapsó una cantidad de llamadas. Y había casos que eran mujeres de 80 años que llamaban y contaban que cuando habían sido niñas o adolescentes habían tenido una experiencia de abuso sexual o de violación. Y claro, no eran mujeres que llamaran para decir, bueno, ¿qué puedo hacer legalmente? Eran mujeres que llamaban y decían, es la primera vez que se lo puedo contar a alguien. O sea, ahí se abrió, me parece, como una caja de Pandora, por decirlo de alguna manera, sobre la cual, digamos, tenemos una obligación de reflexionar. Porque lamentablemente, no solo contra las mujeres, sino contra niños, niñas, adolescentes, varones, es mucho más habitual de lo que queremos creer. Está acá. Y el derecho empieza a fallar. Empieza a fallar en el sentido de que, bueno, le cuesta mucho dar todas las respuestas. Primero porque tenemos límites, porque las instituciones del derecho tienen límites que son constitucionales, que tienen que ver con el debido proceso. Por ejemplo, la prescripción. O sea, vos tenés un tiempo, ¿sí?, para llevar adelante la acción penal. Fuera de ese tiempo, no podés. Entonces eso también deja a las víctimas en una situación de alguna manera, ¿no? Como que por un lado se les dice, bueno, la vía para resolver esto es una denuncia penal. Una denuncia penal no te garantiza en este momento y por cómo se llevan adelante los procesos una resolución, digamos, satisfactoria. ¿Pero por qué? Porque hay deficiencias estructurales en cómo se están llevando adelante las investigaciones y después en cómo se valora la prueba. A ver, si yo valoro que, por ejemplo, ¿cómo vas a valorar, por ejemplo, el trauma? No habló durante 5, 6 valorar desde el punto de vista con el conocimiento científico que existe en la psiquiatría y en la psicología. Si no lo haces con la psiquiatría y la psicología, lo vas a rellenar con un estereotipo, que es las mujeres mienten, o los niños mienten. Entonces ahí ya hay un primer paso, pero tiene que ver con el buen ejercicio del derecho. O sea, la prueba se tiene que generar y tiene que ser valorada bajo estos criterios. Existen criterios científicos, no estamos inventando nada, ¿sí? De hecho, lo que se está inventando en todo caso es hacer una valoración por fuera de los estándares científicos. Tenemos, digamos, indicadores de síndrome de estrés postraumático, o sea, hay toda una literatura, ¿sí?, y una investigación científica que opera sobre esto. Y estamos obligadas a conocerla y aplicarla. Todos, más ahora aún, digamos, después de uno de los saltos organizativos que tenemos después del valiente testimonio de Telma, es la ley Micaela. Colproba ha adherido. O sea, tenemos la obligación de conocer esto. Y yo les vuelvo a repetir, no es que se me ocurre a mí. CEDAW y Belén do Pará. ¿Sí? Artículo 6 de Belén do Pará. Las mujeres tienen el derecho a ser valoradas libres de estereotipos. Y el artículo, ¿sí?, dice que los estados tienen que llevar adelante todas las acciones y todos los cambios tendientes a ir eliminando paulatinamente los estereotipos que rigen, digamos, las vidas. Eso como para responder a tu primera pregunta. Súper larga. Yo creo que hay distintas etapas que ella está marcando. Hace un rato estaba acá, discúlpame que me intrometa, como hay distintas cosas, no comparto alguna de las que dijiste. Bueno, en todo caso, vamos después, porque me vinieron a escuchar a mí. No, la idea primero, la idea de la charla, digamos, un poco ella viene como a hacer una disertación y después abrimos. No sabía, creí que era... No, está bien. Bueno, entonces, volviendo sobre la cuestión. La primera línea de ese currículum que leíste dice que abogada porque estudié Derecho, ¿sí?, me recibí en la UBA, como dijo Adri, y por otro lado feminista. ¿Y qué es esto del feminismo? O sea, lo tengo que definir, porque si no vengo acá digo abogada feminista, ¿y de qué estaba hablando? Primero y
principal, dar cuenta de que existen muchos tipos de feminismo, ¿sí? Que tienen diferentes objetivos, que tienen diferentes definiciones y que tienen diferentes formas de acción. Pero hay algo en común entre estos feminismos. Son un movimiento político y social que busca que cambien determinadas estructuras, ¿sí? O formas que se dan en esa sociedad. O sea, busca influir en la forma en la que actualmente está distribuido el poder. Busca modificar la lógica imperante que excluye a parte de la población, ¿sí? En desmedro de los derechos. Y en este sentido, mira que me gusta, la definición que me gusta, me parece que es muy buena, la da Diana Mafia, no sé si la conocen, ella es una filósofa argentina, feminista también, y dice que el feminismo se puede describir o se puede definir en base a 3 principios, ¿sí? El primer principio es un principio descriptivo. Agarra y dice, voy a tomar datos de la realidad, y es que actualmente, en este mundo en el que vivimos, en las sociedades en las cuales nos desarrollamos, existe una diferencia estructural entre varones y mujeres. También travestis, trans y personas no binarias. Toma también un segundo principio que es prescriptivo. Dice, esta diferencia estructural, ¿sí? Lo que hace es generar condiciones que afectan a mujeres, travestis, trans y personas no binarias. Las deja por fuera, ¿sí? De la distribución de determinados recursos. Para no ir más lejos, existe una brecha salarial en nuestro país entre varones y mujeres del 27%, o sea, las mujeres en promedio cobramos 27% menos que los varones, para dar un ejemplo, ¿sí? De lo que puede ser esto. El techo de cristal, si bien somos muchas, por ejemplo, las que estudiamos Derecho, después las que llegan efectivamente a ocupar posiciones en las justicia que son altas, nosotras. Les hago otra pregunta. ¿Cuántos ministros de la Corte Suprema mujeres tenemos en la historia de nuestro país? Nos pueden contar con los dedos de la mano. De una mano, te digo. ¿Cuántos tuviste varones? El otro día me daban un dato que me sorprendía y me decían, si te llamas Carlos tenés más posibilidades de ser presidente de la Argentina que si sos mujer. Porque en la historia de nuestro país ha habido más presidentes con nombre Carlos que mujeres presidentes. Entonces eso nos da una pauta de que efectivamente existe, digamos, esta distribución que es estructural, porque no es que le pasa a una mujer, sino que puede haber mujeres que resalten, o sea, las hay y cuando resaltan mucho, ¿no? O sea, como las ves porque son, digamos, como muy especiales, porque justamente se van de la norma, no es la norma que las mujeres resalten. Y el tercer principio que enuncia Diana es un principio práctico. Dice, reconozco esta situación, me parece que es injusta porque genera una discriminación. No me quedo solamente en un lugar de indignación. Es decir, ay, qué mal esto. Me descruzo de brazos y salgo desde el lugar en el que estoy, desde mi lugar, por ejemplo, en mi caso, el ejercicio de la profesión, para poder colaborar en generar las condiciones que terminen con esa desigualdad estructural que produce discriminación. Y eso es ser feminista, ¿sí? O sea, dar cuenta de que existe esa desigualdad estructural, dar cuenta de que esa desigualdad estructural son nocivos para el 51% de la población y generar desde el lugar en que podamos todo lo que sea posible para que esto cambie. Entonces, en ese sentido, ya desde hace bastante tiempo venimos con esto de, bueno, ¿no? La obligación del Estado de incorporar la perspectiva del género, que se ve reforzada, primero, como yo les decía, por los instrumentos internacionales de derechos humanos. Voy a recalcar esto todo el tiempo, ¿no? Porque eso sí que se da, voy aprendiendo para fluir. Y uno de los saldos como positivos después del testimonio de Telma fue que en diciembre logramos la ley Micaela, ¿sí? Una ley que digamos, obliga al Estado a tomar capacitación en estos temas. Y bueno, por ejemplo, diferentes otras instituciones, por ejemplo Colproba, han adherido y también van a llevar adelante este tipo de capacitaciones. Entonces, en este sentido, yo quería traerles algunas claves o algunas pistas para pensar sobre esa implementación, porque me parece que es clave. Tenemos una oportunidad histórica, en este momento estamos... agradezco profundamente la cantidad de gente que ha venido. Cuando yo empecé con estas cuestiones, cuando era estudiante de Derecho, no teníamos en la oferta de nuestra facultad materias obligatorias que hablaran de esto, no teníamos ninguna transversalización de esto. Por ejemplo, yo me recibí en el año 2011. Hice familia, hice práctico de familia,
Nunca nadie vino y me dijo, che, en un divorcio, ojo, porque puede haber violencia de género. Y nunca nadie me explicó, ni lo vimos en la clase, ni cómo podía afectar eso, por ejemplo, a un divorcio, qué medidas teníamos que tomar para poder brindar un buen servicio como abogados, como abogadas, como jueces, lo que fuéramos a hacer en el futuro en nuestra práctica en el ejercicio del derecho. Y eso te lleva a la mala praxis. O sea, si no tenés la formación adecuada para atender ¿sí? las necesidades que tiene más del 51% de la población, probablemente lo hagas mal. Y es una responsabilidad que tenemos que reconocer que hemos dejado por fuera de las currículas este tema, que es un tema que es transversal, porque es esto, o sea, en realidad no podrías estudiar Derecho de Familia si no te das cuenta, digamos, que esto puede estar presente, si no te dan herramientas para llevar adelante una adecuada defensa de derechos. Y al mismo tiempo vemos que este tema no continúa sin ser transversalizado en las currículas, pero bueno, qué sé yo hace 11 años me recibí, en ese momento había 6 materias todas en el CPO, que vos podías realizar, que hablaban de cuestiones o cruces entre feminismo y derecho. La inmensa mayoría sobre penal. Estaban en penal. No encontré ninguna que fuera de derecho de familia y perspectiva de género. En ese momento no existía. Hoy en día en la facultad esa oferta ha aumentado muchísimo. ¿Sí? No está transversalizada, pero sí la oferta aumentó y hay mucha demanda por parte de los y las estudiantes de adquirir estos conocimientos para el ejercicio de la profesión en el futuro. Y eso verdaderamente a mí me da como una esperanza en relación con cómo podemos empezar a llevar adelante nuestro ejercicio profesional hacia el futuro. Y bueno, también es muy importante que los colegios tomen este guante, ¿no? Porque verdaderamente las personas acuden a nosotros, las abogadas y los abogados, porque tienen un problema que tienen que resolver. Y es un problema personal. O sea, por ejemplo, desde mi práctica, familia, que es más personal que cómo va a ser el régimen de comunicación o la cuota alimentaria o cuándo se van a ir de vacaciones, o sea, tiene que ver justamente con cosas que tienen que ver con la estructura básica de nuestra sociedad y esta familia. Y nosotros tenemos que dar respuestas acordes a esto que se nos está solicitando. Pero también hay que entender que el derecho tiene sus límites. Los límites que tiene el derecho, primero, están dados porque, por un lado, la ley en los libros, ¿sí? O sea, lo que dice el derecho en las leyes. Pero todos y todas muy bien sabemos que del dicho al hecho hay un largo trecho. Y que muchas veces lo que dicen los libros, ¿sí? Como ese ideal, ese deber ser que se presenta en las normas, no es después lo que efectivamente sucede en la realidad. Porque hay brechas, hay una brecha entre el derecho en las conciencias, ¿sí? O sea, lo que todos nosotros pensamos que es el derecho, si tenemos un conocimiento privilegiado de estas herramientas, podemos acortar esa brecha. Pero imaginen la gente que no es abogada y todas las creencias que tiene la gente, ¿no? Sobre qué es el derecho, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede. Y tenemos también el derecho en las prácticas, o sea, cómo efectivamente, una vez que el derecho está en los libros, se lleva a la práctica. Y acá, por ejemplo, voy a traer un ejemplo, para que lo podamos entender. En nuestro país tenemos una norma en el Código Penal que desde 1921 permite los abortos en caso de violación. Está ahí desde 1921, o sea, es derecho en los libros desde 1921. Ahora bien, ¿tuvimos derecho en las prácticas y la conciencia desde 1921 hasta el fallo FAL de la Corte que ordenó un poco el panorama? No. O sea, ahí tenemos claramente una brecha entre lo que dice el derecho en los libros, lo que es el derecho en la práctica y lo que es el derecho en las conciencias. En las conciencias y en las prácticas nosotros nos manejábamos como si tuviéramos una prohibición absoluta, como si no hubiera ningún tipo de permisión para no tuviéramos abortos por causales. Pero sin embargo estaba esa norma en el Código Penal, nunca nadie la declaró inconstitucional, seguía ahí, pero no lo utilizábamos, no estábamos conscientes ni llevábamos a la práctica eso. Entonces acá tenemos, digamos, el primer límite, ¿sí? O sea, tenemos que estudiar el derecho y las normas, pero también eso tiene que tener una derivación en las prácticas, porque si yo saco una norma de derecho, que puede ser la ley Micaela, y digo, capacitación con perspectiva de género obligatoria para todo el mundo, pero después no pongo recursos a disposición, no genero la política pública, genero las condiciones para que efectivamente esa capacitación tenga un sentido y vaya a cambiar y a permear la forma en la cual, por ejemplo, un colegio de abogados da servicios, o los abogados que son parte de ese colegio van a dar servicios a las personas que se acerquen a consultarlos, verdaderamente
ahí estoy generando más que bien más un ritual que una realidad. Entonces ese es el primer límite que tenemos, ¿no? O sea, no alcanza solamente con el derecho al libro, sino que necesitamos política pública. Y es bastante difícil el desarrollo de la política pública con estados que se van, digamos, alejando. Y es más, estados que en líneas generales lo que vamos viendo es que las áreas que son más sensibles para los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, ancianos, digamos, para las personas, las poblaciones que están en desventaja, ¿sí?, en relación con sus derechos, son las que son más desfinanciadas: desarrollo social, salud, bueno, ni que hablar del Nacional de las Mujeres. Entonces, ese es, digamos, otro tema que tenemos que tener en cuenta. Sobre la cuestión de la perspectiva de género, ¿qué significa esto de transversalizar la perspectiva de género? Y bueno, es poder desarrollar hacia dentro de las instituciones, principalmente el Estado, que es como la institución más grande que tenemos en nuestro país, capacidades para dar respuestas. ¿Sí? Actualmente con las capacidades institucionales que tenemos no estamos dando abasto, porque si no, no tendríamos 300 femicidios, algunos años más, algunos años menos, pero es más o menos el promedio, por año en Argentina. No tendríamos esto que se reveló con Telma, ¿no? Digamos, la cantidad de personas que habían sido víctimas de violencia sexual que nunca habían denunciado, que ni siquiera se les sabe que el sistema puede ser incluso mucho más traumático y doloroso que el hecho que vivieron. No tendríamos esa brecha de acceso entre lo que dicen el derecho en los libros y lo que genera, digamos, la práctica jurídica. Y cuando nosotros, digamos, llevamos adelante esa instalación de capacidad institucional hacia dentro de la institución, una caja de Pandora. Y esto es así. ¿Y por qué digo que se va a abrir una caja de Pandora? Porque nosotros no podemos pensar en capacitar sobre violencia de género o con perspectiva de género sin que eso tenga un impacto hacia adentro de las personas que están en esa situación. Sí, una vez que nosotros empezamos a tomar conciencia de esto empieza a cambiar las subjetividades. Ya no es solamente, bueno, ¿cómo voy a ser una buena abogada que trabaje con perspectiva de género hacia afuera? Una vez que vos empezás a incorporar esto, terminás cuestionando cosas de tu propia vida. Todos y todas vivimos esta sociedad, todos y todas somos machistas. Esto es así. Acá nadie se salva, que tire la primera piedra, el que puede decir yo no soy machista, porque es mentira. Tuvimos esta educación, vivimos en esta cultura, yo soy machista y hago todo lo posible todo el tiempo para tener una práctica reflexiva que me lleve a otro lado, porque estoy convencida de que así no podemos seguir. Que esto estamos generando, digamos, un sistema de crueldad para mujeres felices. ¿Sí? A muchas mujeres les está costando la vida. Y eso no puede seguir así, no podemos seguir teniendo, digamos, marcos de tolerancia. Marcos de tolerancia que fueron naturalizados durante muchos años. Y si revisamos nuestras experiencias familiares y tenemos que ver la forma en la cual vivían nuestras abuelas, es terrible. Yo no sé cómo mi abuela se bancó todo lo que se bancó. Y yo no creo que mi abuela haya sido un caso particular. O sea, había una naturalización de lo que se podía hacer adentro de las casas y eso llevaba inmerso un montón de violencia. Hoy en día cuestionamos los castigos físicos hacia los niños. Cuando mi papá era un niño, lo fajaban todo el tiempo. Y eso era la práctica, digamos, instituida dentro de la familia. Eso no se cuestionaba. Y en las escuelas se los sometía a profundas humillaciones. Profundas humillaciones como forma de disciplina. Entonces acá estamos frente a un problema que es social, un problema que es enorme, y una vez que nosotros nos metemos con esto, se abre la caja de Pandora. Y para mí la caja de Pandora se empezó a abrir en el 2015. Una menos. Si bien, o sea, ni una menos no sale de un repollo, ¿sí? Porque digamos, viene de una tradición. Argentina es un país que a mí me parece que es un país muy especial. Es muy especial por las condiciones y por cómo se dan los procesos. Yo no puedo pensar la emergencia de ni una menos sin pensar en otras cosas. No puedo pensar la existencia de ni una menos sin pensar en la fuerza de la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que eran mujeres que estaban yendo a pelearse contra un poder enorme, frente a un régimen de crueldad muy grande, se enfrentaron y fueron logrando, ¿sí?, sus reclamos. Y ese proceso es muy valioso. O sea, en otros países también han pasado por dictaduras sangrientas y brutales, pero no tuvieron procesos de transición como el nuestro, ¿sí? Con transiciones, con sus idas y vueltas.
no fue lineal, pero en la Argentina hubo juicios, en la Argentina se decidió de memoria, verdad y justicia, porque yo les podría decir, ¿saben cuál fue la respuesta de España frente a los crímenes del franquismo? La ley de olvido. Hay una ley que votó el Congreso Español que es la ley de olvido. No hablemos más de esto. Escondamos toda esa violencia bajo de una piedra. Y eso está ahí latente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, están pidiendo que Argentina, o sea, Servini de Cubría es una jueza que está en este momento investigando los crímenes del franquismo. O sea, miren cómo internacionalmente lo que se ha generado en Argentina es fundamental y cómo somos punta de lanza de pensar cosas que son tremendamente dolorosas, porque cuando hablamos de militares nos enfrentamos a un episodio terriblemente doloroso de la historia de nuestro país. Cuando hablamos de violencia de género y de violencia sexual también nos estamos enfrentando con algo que es profundamente doloroso y traumático. Y claro, a nadie le gusta hablar de esto. No es que, ay, qué lindo, qué divertido hablar de esto. Pero empezamos a entender que es necesario, porque cuando no hacemos esos ejercicios reflexivos nos encontramos una y otra vez repitiendo lo mismo. Y creo que ya no queremos repetir más eso. Entonces tenemos ese proceso de memoria, verdad y justicia que nos obligó a todos a saber de qué se trataba, ¿no? De qué fue lo que pasó en ese momento. Y no fue solamente un proceso de tipo legal o jurídico. Es un proceso profundamente cultural, está lleno de productos culturales, películas, canciones, literatura, bueno, informes, datos. Una movilización todos los años el 24 de marzo que nos recuerda una y otra vez que eso sucedió. Si sigo pensando cosas que tienen que ver, digamos, con el desarrollo de la posibilidad que hoy estamos viviendo, pienso en un país como Argentina que tiene una tradición de más de 30 años de encuentros nacionales de mujeres. Vamos a tener el más grande de la historia de los encuentros nacionales de mujeres, que va a ser en La Plata. También la conformación durante la década del 90 de aquellas pioneras que lucharon por el cupo, ¿sí? En un momento en el cual las mujeres en la década del 90 representábamos tan solo el 8% de las bancas. Un grupo de mujeres fue con todo y consiguió un grupo de 30%, que también fue, digamos, como un momento punta de lanza en la historia de América Latina, porque fuimos las primeras que nos adelante eso, con toda la violencia que se les vino después, porque ninguna de las que luchó por el cupo volvió a ser diputada. O sea, lucharon por la representación política de las mujeres en el Congreso y lo que se les vino después fue nunca más volver a ser diputadas. Hoy en día ya tenemos la paridad, que la vamos a estrenar en breve. Y en ese sentido, digamos, me parece que esa unión de mujeres que logró el cupo en los 90 también es parte de esta genealogía, porque justamente la implementación del cupo les jugó en contra, porque lo ocuparon mujeres de, amigas de, hijas de, esposas de. Con el tiempo fuimos viendo que ese cupo que se estableció en la década de los 90 fue la plataforma o la base para que muchas mujeres se incorporaran a la política. Y bueno, y en ese caldo de cultivo social nace o se gesta de alguna manera el movimiento Ni Una Menos, que tiene, digamos, determinadas participaciones con otros movimientos. Primero, la transversalidad. Hoy en día, digamos, vemos que hay Ni Una Menos como en diferentes lugares. Una fuerza que fue arrolladora. Yo creo que Ni Una Menos no es que generó el hecho, Ni Una Menos canalizó lo que estaba pasando. Ya eso estaba pasando, ¿no? Pero bueno, Ni Una Menos generó la movilización. Había una necesidad colectiva de empezar a trabajar con esto. Se veían los homicidios en la tele, digamos, una reacción en las personas, y esa reacción pudo ser canalizada en una movilización tan grande como el primer Ni Una Menos del 2016. Esas movilizaciones se fueron sucediendo y a partir de esas movilizaciones también empezamos a ver que en diferentes lugares, puede ser colegios de abogados, sindicatos, partidos políticos, organizaciones, en diferentes lugares las mujeres empezaron a generar sus comisiones de género, sus comisiones de temas de mujer, empiezan a surgir las áreas de género en diferentes lugares, pero por otro lado tenemos el lado de que esas áreas de género se transformaban en una cáscara vacía. O sea, un lugar que tenía un determinado rótulo, que era esta cuestión de, bueno, fiscalía, por ejemplo, especializada en violencia de género, pero que hacia el interior sus prácticas no reflejaban para nada trabajar con perspectiva de género, sino más bien todo lo contrario. Tuvimos los 8 de marzo, que generamos, digamos, una gran potencia en las calles, y para mí
mí el tema de la movilización social es muy especial y muy necesario. ¿Por qué? Porque después eso acompaña a cada una de las personas que quieren llevar adelante cambios, que quieren cuestionar las formas en las cuales se están llevando y resolviendo conflictos, tienen, digamos, como toda esa espalda, ¿no? Decir, bueno, no soy yo sola, soy yo, todos los que vienen atrás mío, que estamos en la calle, que nos juntamos, que podemos generar amistad política. También me parece muy interesante. Pero es lo mismo que la amistad de nos llevamos bien porque nos caemos bien, sino nos podemos llevar bien y podemos construir de forma política. A eso yo lo llamo. Y en ese sentido, después tuvimos el año pasado un debate sobre la legalización del aborto que a mí me sorprendió completamente. Me sorprendió porque yo nunca pensé que un debate de esas características iba a generar tal interés en la sociedad. Un interés que existen estudios que lo han medido, se puede asimilar de movilización que generó en la sociedad al momento en que Argentina llega a una mundial de fútbol. Ese fue, con esa energía y con ese interés y con esa intensidad y con esa pasión también vivimos ese debate. Yo creo que en otro lugar del mundo esto no pasa. O sea, esto puede pasar en la Argentina. En otro lugar del mundo no se vive de esa manera. También tenemos esa tendencia, ¿viste?, a llevar nuestra pasión futbolera al extremo. Y eso puede generar problemas. O sea, para mí que el debate de aborto se viva como un Boca River, no está bueno. No está bueno porque no nos lleva a lugares productivos. De hecho, también, digamos, sobre eso, ¿no? Sobre cómo se llevan adelante estos debates que son tan trascendentales. Que tienen que ver justamente con las decisiones democráticas que se llevan adelante en un país. Posterior a esta movilización tan grande que hubo alrededor del debate de aborto, hay un salto organizativo de ese debate, de la misma manera que hubo saltos organizativos de los otros, que yo decía, esta generación de espacios específicos, de mujeres que se empiezan a organizar, que se empiezan a cuestionar. Del debate de aborto fue la conformación del colectivo de actrices argentinas. Sin el apoyo del colectivo de actrices argentinas, Telma no sé si hubiera podido, no voy a decir nunca, pero no sé si hubiera podido llevar adelante lo que llevó adelante. Y esto lo digo también como para dar cuenta de que estos son procesos, ¿no? Y que si lo vemos como en una línea de tiempo, hay un proceso que genera algo, que cristaliza la base o la plataforma para que se realice el proceso siguiente. Y vamos rompiendo cajas de Pandora. ¿Y por qué digo que vamos rompiendo cajas de Pandora? Porque a partir del primer Ni Una Menos hablamos de violencia dentro de las estructuras familiares o en parejas o exparejas. Hablamos de femicidio, que es la forma más extrema de violencia. Pero claro, si hablamos de femicidio y nos tomamos en serio y de verdad, esa consigna de basta de femicidios, nos tenemos que dar cuenta que no se llega al femicidio de 0 a 100 de una, sino que hay una estructura social, ¿sí?, que va permitiendo que se den esas relaciones violentas. Y que no son problemas particulares o personales, sino que son problemas estructurales y sociales. Otra de las cosas que decimos siempre las feministas es que lo personal es político. Político en términos de búsqueda de la influencia sobre la distribución del poder. La distribución de poder inequitativa es lo que está generando que esas mujeres se encuentren en el resultado de muertes. En ese lugar tienen que haber pasado muchas cosas antes. ¿Cuántas mujeres se encuentran la muerte con la perimetral en el bolsillo? Y ahí nos metemos de nuevo nosotros. ¿Qué estamos haciendo, ¿sí?, desde estas estructuras para proteger? ¿Somos nosotros los más capacitados para proteger? Esa es otra pregunta que hay que hacerse. ¿Es el derecho penal, por ejemplo, la vía más adecuada para proteger a mujeres en situación de violencia? ¿Les podemos decir a las mujeres que están en situación de violencia una de buenas a primeras es ir a denunciar? ¿Qué estamos ofreciéndoles además de eso? O sea, con una denuncia van a solucionar los problemas estructurales de violencia o necesitan otra cosa. Y me parece que la experiencia nos va diciendo que necesitan otras cosas. Que efectivamente, con la perspectiva de género, tener trabajos interdisciplinarios. Todos los movimientos que podamos hacer desde el derecho, obviamente los vamos a hacer. Necesitamos medidas de protección, las vamos a tener. Pero también necesitamos servicios de acompañamiento desde el punto de vista psicológico. Necesitamos que acompañen y puedan tratar estas cuestiones. Necesitamos que las mujeres tengan recursos. Porque si yo tengo 4 hijos y dependo económicamente de mi marido, porque no consigo trabajo, y en los momentos de crisis las situaciones de violencia de género se agudizan, esto es así que preparémonos porque se viene y se ve que cada vez es
más fuerte, ¿qué hago? ¿Lo denuncio? ¿La casa es de él? ¿Y a dónde me voy con los pibes? Preguntas que las mujeres se hacen y que tenemos que preguntarnos y tenemos que hacer un énfasis importante en que tiene que haber una respuesta social que tiene que ser integral. ¿Sí? Las políticas tienen que ser integrales, porque si no caemos en trampas. Una trampa muy básica es mayor pena. Como si el derecho penal nos viniera a prevenir algo, cuando bien sabemos que el derecho penal es el derecho de la muerte. O sea, acción una vez que a vos ya te mataron, que a vos ya te violaron, que a vos ya te pegaron. No previenen. Lamento decirles que no previenen, sé que muchas veces leemos de la prevención en los textos de derecho penal, pero no estaría funcionando de esa manera. De hecho, vemos que en muchos casos de femicidio, los varones van y se entregan o se suicidan. Entonces acá el tema pasa por otro lado. ¿Sí? Y también, digamos, llevar adelante una efectiva implementación de la perspectiva de género es apoyar sin ninguna duda la implementación de la ESI, la educación sexual integral. Es la oportunidad que tenemos dentro de las instituciones educativas de que niños, niñas y adolescentes empiecen a reflexionar sobre estas cuestiones, que se cuestione la discriminación que existe y que podamos brindar pautas para resolver los conflictos que van a existir. No todo conflicto es una situación de abuso, no todo conflicto tiene que terminar en un lugar de problemas, ¿sí? o de materia penal, por decirlo de alguna manera. Los conflictos existen, lo que tenemos que aprender es a lidiar con ellos, formas creativas de lidiarlas, porque hoy en día tenemos una norma de cómo lidiar con los conflictos, y es la violencia. Entonces tenemos que pensar formas de lidiar con los conflictos por fuera de eso. Y en ese sentido me parece que quizás los abogados y las abogadas tenemos cosas para aportar, ¿sí? Sobre cómo podemos resolver los conflictos. Nosotros trabajamos en resolver conflictos. Hay diferentes tipos de abogados, hay abogados que apuestan a encender todavía más el conflicto, los conocemos en nuestra práctica profesional, que están ahí y decís, uy, por ejemplo, en un tema de familia, que ir a un juicio por esta cuestión y todo lo que eso genera a nivel de costos emocionales para una familia que van a seguir siendo papá y la mamá, por ejemplo, del mismo nene, y están teniendo que ir a ver a tribunales con cara de perro, ¿a quién le sirve, no? Y en ese sentido, digamos, por ejemplo, en Capital tenemos la mediación previa, bueno, acá tienen los consejeros familiares, ¿no se llaman? Que me parece que pueden ser, digamos, como estructuras interesantes para lidiar este tipo de conflictos, porque justamente muchas veces derivan del derecho de familia, ¿no? Las situaciones de violencia de género, las perspectivas. Claro, el tema es ese, o sea, ¿cómo vamos a llevar estos dispositivos adelante? ¿Vamos a brindar soluciones? Y parece que no, pero la estructura está, o sea, me parece que lo que hay que hacer es dotarla de contenido, o sea, que la estructura está. Bueno, entonces, cuando yo hablo de dotar de contenido y meter perspectiva de género en esta solución de conflicto, básicamente lo que estamos hablando es de cambiar los propios estándares asociados a los roles masculinos y femeninos, que son los que generan violencia. Porque de hecho les puedo decir que la violencia de género explota cuando la mujer se sale de la vaina, por decirlo de alguna manera. Cuando hace algo que se supone que debe hacer, que funciona de forma disciplinadora. Y eso es lo que venimos arrastrando, yo diría desde que somos niños y niñas. Porque si lo pensamos, tenemos una relación con la violencia discriminadora desde siempre. Desde que somos niños y niñas, aprendemos que el castigo se da cuando hacemos algo que está mal o es incorrecto, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la violencia de género también viene a ser disciplinadora. Es muy habitual que empiece ese tira de afloje a través de la violencia cuando la mujer hace algo que el varón no quiere. Por ejemplo, decirle, no se terminó. Momentos que son pico de violencia de género es cuando la mujer dice me voy a separar. Momento pico de la violencia de género es cuando la mujer se anima y hace una denuncia. Momento pico de la violencia de género es cuando la mujer va y le cuenta a alguien de su entorno, che, esto está pasando en mi casa. Esos son momentos en los cuales la posibilidad de violencia se dispara. Otro momento típico de violencia de género es cuando la mujer, por ejemplo, se separaron, vienen hablando de palabras, ¿sí? cómo se va a desarrollar el régimen de... Cuando la mujer le dice quiero formalizarlo y ponerlo en un documento, así me depositas la plata del 1 al 10 y no te tengo que andar persiguiendo. Violencia de género. Siempre que la mujer, digamos, intenta, si se
como yo digo, se sale de la vaina. Entonces aparece la violencia de una forma disciplinada, de ubícate, nena, ese no es tu lugar es este. Y eso, digamos, tenemos que entenderlo. Y también tenemos que entenderlo hacia dentro de las instituciones, porque las instituciones de las cuales nosotros somos parte no están exentas de esta dinámica, porque vuelvo, todos y todas somos machistas, los estados son machistas, vivimos en sociedades que son machistas, y esas prácticas están adentro. Y esto es así, y es ineludible. Entonces, cuando hablamos, vamos a hacer, por ejemplo, Micaela para capacitar la perspectiva de género, me parece bárbaro, pero tenemos que entender primero que no sea una cáscara vacía y que eso va a generar movimientos tanto a nivel personal como a nivel de la institución. Y no solamente en relación con las prestaciones que pueda generar una determinada institución hacia afuera, hacia adentro de la institución también. O sea, esto les va a pasar por el cuerpo y por la psiquis a todos. Porque todos tenemos en algún cajón de los recuerdos experiencias que podemos haber vivido en la infancia, podemos haber sido testigos de esto, o podemos estar en este momento desarrollando experiencias en relación con esto. Entonces es muy importante esto de el desafío de cambiar el propósito. Y en este sentido yo les quería contar, como decía Adri, en el currículum trabajo en una ONG que se llama Red de Mujeres, y una de las cosas que nosotros hacemos es trabajar protocolos, porque todo el mundo le decía protocolos, ¿no? O protocolos de acción frente a la violencia de género. Y después con el paso del tiempo, no mucho paso del tiempo, ahí nomás de que nos empezamos a dar cuenta de que cuando la gente hablaba de protocolos para trabajar sobre la violencia de género, lo que se estaban pidiendo eran mini códigos penales. Y era, ¿cómo puedo desarrollar mi mini código penal adentro de mi institución? Y diferentes instituciones, porque hemos trabajado en lugares de lo más diversos. Trabajamos con sindicatos, pero también trabajamos con boliches, trabajamos con bares, trabajamos con empresas. Y bueno, y lo que te venían a pedir era, bueno, dame un mini código penal, ¿no lo tenés ya armado? Es una cosa con casuística que establezca sanciones, ¿no? Si te hizo esto, va esto, si hizo aquello, va aquello. Y vos decías, escucha, ¿por qué estamos volviendo a buscar replicar una estructura que en la sociedad nos está diciendo que no lo vemos, que no está funcionando, digamos, tramitar estos problemas? Entonces, viste, como que eso también nos llevó a intentar complejizar la idea de lo que es transversalizar la perspectiva de género y no volver a caer en opciones o propuestas de tipo punitivista que redujeran el conflicto a una persona en particular y que además plantearan que el conflicto se resolvía, en todo caso, expulsando o sacando a la persona. Y esto lo vemos muchas veces, por ejemplo, en organizaciones políticas, ¿no? Que quizás la primera de violencia de género cometido contra una compañera, hizo tal o cual cosa y echemos. Y la verdad es que cuando vemos la sociedad que tenemos, todos y todas somos machistas, llega un punto donde decís, che, no estaremos también de alguna manera afilando la guillotina, la propia guillotina, en algún punto, porque como yo les digo, o sea, esto es un problema que transitamos y que tenemos que enfrentar todos. Si vamos a empezar a echar a todas las personas de género, vamos a estar todos en un momento afuera de los lugares. O sea, porque verdaderamente esto requiere una reflexión muy profunda. Incluso, algo que también, digamos, viví a partir del proceso de Telma fue encontrarme con varones súper empáticos. Y eso fue para mí una sorpresa enorme, que venían a hablarme, varones quizás amigos, gente conocida, pero también, digamos, no sé, gente que vas conociendo más casualmente, del efecto que había provocado eso en ellos, ¿no? De repente ver ese relato en la tele y de repente encontrarse en la mesa de nuevo con la prima, la hermana, la vecina, la amiga, la compañera de trabajo, la novia, ¿sí? Que le decía, a mí también me pasó algo en este sentido. Y lo que generaba eso en ellos, ¿no? Decir, como, primero, una cuestión de no poder creerlo, pero no de no poder creerlo, de no poder creerlo, sino de no poder o tomar conciencia de la dimensión estructural. O sea, que no era una cosa aislada, sino que era algo que estaba ahí y que había estado todo el tiempo ahí, ¿sí? Y que sin embargo había estado completamente invisibilizado. Y también el compromiso de esos varones, es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Desde mi lugar? O sea, ¿cómo me sumo a esto? Y para mí es fundamental tener, digamos, el compromiso de los varones. Porque después los varones llegan a lugares a los cuales nosotras nunca vamos a llegar.
Por ejemplo, el partido de fútbol con los amigos, el chat de varones, ¿no? Donde circulan cosas y donde ustedes, digamos, tienen un conocimiento de las prácticas sociales que llevan adelante, prácticas sociales que fueron aplaudidas, ¿no? Como diciendo así, que bien, eso es la masculinidad, o fueron toleradas con mantos de silencio, que hoy en día, digamos, tienen que empezar a ser cuestionadas, no desde el punto de vista de señalar a alguien y decirle vos sos un machista, porque, digamos, si hablamos de esa manera no estamos resolviendo nada, sino invitando a la reflexión. Siempre la pregunta tendría que ser en todo caso, ¿cómo podemos ser cada vez menos machistas? Y hacernos cargo de que todos y todas somos machistas. ¿Sí? Y que vamos a tener que hacer un montón de trabajo y que nos tenemos que tomar esta cuestión efectivamente en serio. Y que no es solamente, digamos, hacer cambios en el lenguaje, ¿no? Que también es muy útil, es necesario, ¿no? Incorporar, digamos, en el lenguaje, no decir colegio de abogados, sino que ya podríamos decir colegio de abogadas, abogados, La abogacía, de abogacía, de profesionales del derecho, no sé. Es muy importante, pero no nos podemos quedar solamente en eso, porque eso no va a cuestionar lo que sucede. Y en este camino vamos a encontrar una infinidad de resistencias. Porque va a haber gente que no se quiere pensar, y que no quiere hacer una reflexión y que no va a querer, digamos, como tomar la responsabilidad de eso. Entonces esas resistencias van a estar, vamos a encontrarnos con discursos que van a buscar decir que esto no es así. Pero sin embargo, por otro lado, lo que vemos es que la realidad nos marca que es así, y que van a intentar, digamos, poner como para no llegar al siguiente nivel. Pero acá hay una cuestión, y es que una vez que vos tomaste conciencia de esto y lo viste, es imposible volver atrás. Ya está, porque es imposible volver atrás. Y el gran desafío actualmente es poder generar dentro de todas las comunidades, un colegio de abogados es una comunidad, una familia es una comunidad, un grupo de amigos es una comunidad, poder realizar estas reflexiones, poder acompañar las preguntas y animarse al propio cuestionamiento, o sea, salir de la caja en la cual quizás nos criaron. Pero sí, vuelvo, no en un lugar del reproche, ¿no? De qué mal hicieron todas las anteriores generaciones. También, digamos, son momentos históricos, o sea, hoy en día hemos demostrado ser una sociedad que acompaña esto, o sea, como yo vuelvo a decirles, esto no salió de un repollo, sale de todos y todas. Si todos y todas no tuviéramos ganas de que esto sucediera, bueno, estaríamos acá hablando. Si no hubiéramos tenido ganas de que todo esto sucediera, hubiéramos acompañado masivamente el ni una menos. O sea, esto es algo que se está generando socialmente. Es algo además que viene muy desde las bases. Ustedes lo ven, es una movilización muy desde las bases que empieza a romper y a quebrar las resistencias estructurales. En el 2017 ustedes generaron la comisión de género. Siempre había habido mujeres en los colegios de abogados. Pero de repente se tomó conciencia de la necesidad de poner un foco especial en esto, ¿no? Muy impulsado por las nuevas generaciones. Muy impulsado. Sí. Que quizás tienen más facilidad en revisarse. Revisarte cuanto más joven sos. O sea, cuanto menos juegos en el placar tenés, va a ser más joven, porque va a ser más fácil realizar una reflexión sobre estas cosas. Y no tenerle miedo justamente a esas reflexiones. Como yo les digo, esto es súper interdisciplinario. O sea, no se puede pensar desde las disciplinas en forma aislada. Es un cambio social, es un cambio cultural. Sí o sí tenemos que incorporar otros saberes, personas que tengan, digamos, acceso a esos saberes para poder hacer estas reflexiones. La psicología es fundamental, la psicología social es fundamental para ver cómo funcionan las estructuras. Un montón de cosas todavía. Esto no lo dije. Y bueno, y básicamente es muy importante esto de incorporar la perspectiva de género porque apunta a incorporar las experiencias de más del 51% de la población de este país. Y me parece que también nos tiene que llevar a realizar una reflexión sobre lo que es la democracia. Sí, porque si tenemos en este momento una desigualdad estructural, ¿sí?, que pone en un lugar complejo, por lo menos, al 51% de la población, tenemos un problema de instituciones democráticas. Me parece que, digamos, un buen paso fue la paridad, ¿sí?, que vimos que se logró en el Congreso de la Nación y en muchas legislaturas a nivel provincial e incluso también consejos deliberantes. ¿Por qué? Porque estamos dejando al 50% de la población por fuera de la toma de decisiones relevantes para el crecimiento de un país. Y además estamos perdiendo potencia.
algo que pasa, que generan los estereotipos de género, es que perdés potencia. ¿Por qué? Porque te marca, te pone, como que te enjaula, ¿no? Enjaula las capacidades de las personas. Dice, bueno, las mujeres tienen que hacer esto, los varones aquello. También sabemos que ni todas las mujeres hacen lo que está ahí dentro de la jaulita, ni todos los varones hacen de lo que está dentro de la jaulita de los varones, sino que los roles son dinámicos. Y que los varones pueden ser excelentes cuidadores de sus hijos de la misma manera que las mujeres pueden ser excelentes profesionales. No es que la biología, ¿sí?, determina qué es lo que cada uno puede hacer en esta vida, sino que hay mucha riqueza. Y actualmente yo creo que estamos perdiendo potencia cuando nos enjaulamos, por decirlo de alguna manera, dentro de esas cajitas o estructuras. Y digamos, lo que tenemos que cuestionar, si efectivamente queremos ser una sociedad democrática, es por qué estamos dejando afuera del acceso al poder, ¿sí?, de las decisiones y también de los recursos. Con este tema, por ejemplo, de la brecha salarial, claramente estamos dejando a las mujeres por fuera de los recursos. De hecho, las estadísticas mundiales sobre propiedad, o sea, marcan que el 98% de la propiedad privada está en manos de varones, solo el 2% en manos de mujeres. O sea, obviamente no estamos hablando de poder tener una casa, estamos hablando, digamos, de propiedad en serio, ¿no? De empresas, ¿sí? de ese tipo de caras. Entonces, lo que tenemos que tener es mucho cuidado cuando aplicamos o cuando pretendemos generar perspectiva de género en nuestras instituciones, es de la evaporación que puede. ¿Y por qué se puede dar esa evaporación? Uno, por falta de recursos. ¿Sí? O sea, implementar la perspectiva de género no es una capacitación de 2 horas una vez. Es mucho más que eso. Si nos lo tomamos en serio, eso nos lleva a tener que generar un proceso que sea constante, porque estos cambios no se van a realizar de un día para el otro, y en el camino de implementar la perspectiva de género van a aparecer desafíos. ¿Cómo vamos a resolver los conflictos que tenemos? ¿Cómo vamos a tomar decisiones? Con instancias deliberativas, ¿sí?, que tengan procesos de revisión. O sea, para resolver estos conflictos, bueno, ¿cómo estábamos antes? ¿Resolvió el conflicto? No. Bueno, sí. O Amelia, ¿qué podemos tomar de esto para continuar? No, es un proceso complejo que va a tener una necesidad de consulta y ajuste constante. Esto es así, o sea, no se va a terminar en, bueno, capacitamos porque todos los colegiados tuvieron una capacitación de 2 horas. Eso puede ser un primer paso, que es la sensibilización, es súper importante. Esto que estamos haciendo hoy acá no es capacitación. Totalmente. Es, bueno, abrir los ojos a predisponernos, porque como yo les digo, esto va a generar unos impactos a nivel subjetivo. Entonces tiene que haber una predisposición, una toma de decisión para ir en ese sentido si nos lo tomamos efectivamente en serio. La otra cuestión, que un poco yo se las nombré, pero si les voy a poner un título, es la sobresimplificación del tema. Por ejemplo, cambiar el tema del lenguaje, que quede en eso, ¿no? Como si fuera solamente una cuestión de lenguaje. Es importante el lenguaje, sí, pero si nos quedamos solamente en eso es una sobresimplificación, porque lo que estamos hablando es algo de muchísima más profundidad. Otro obstáculo que puede haber es la imposibilidad de incidir en la cultura organizacional, ¿sí? ¿Y por qué puede suceder esto? Porque podemos estar frente a instituciones que tengan una alta segmentación y que las áreas de género, en lugar de introducirse con una forma transversalizada en las diferentes áreas, queden como en una isla. Entonces, si quedan en una isla, no van a generar la masa crítica, ni van a tener acceso a los recursos, ni van a llegar a oídos de las personas que toman las decisiones. Un problema muy típico es esto, no llegar a los oídos de los jefes. Entonces quedas como en una isla y otra vez empiezan a repetir dinámicas que tienen que ver con estereotipos de género, que si los varones toman las decisiones, las mujeres están tomando el té en la comisión de género. Eso lo tenemos que evitar. El otro obstáculo son las resistencias, que ya más o menos les hablé del tema de las resistencias. Y la otra cuestión es, ¿cómo decirlo? Una interpretación, comillas, aditiva de lo que es la dimensión de... O sea, ¿cómo se los explico? Se los voy a explicar con un ejemplo. En la cuestión de cómo vamos a desarrollar, por ejemplo, políticas públicas del Estado o políticas dentro del colegio, por ejemplo, para dar patrocinio jurídico a mujeres víctimas de violencia, ¿sí? Hay cosas que no tenemos que perder de vista en ese momento y no verlas solamente como algo como que, bueno, le metí género porque pinté la hoja de rosado. No, no es eso, sino que hay que ir justamente a las cuestiones prácticas, ¿sí? Como, por ejemplo, la realidad.
decir, bueno, igualdad, 50% de todo para todas y todos. Pero después, en las prácticas, eso no va a funcionar. Y tenemos que generar mecanismos que efectivamente generen acceso a derechos que estamos tomándonos en serio. Entonces, en ese sentido, a ver, por ejemplo, se me ocurre algo que tiene el empleo no registrado, ¿sí? ¿Qué es diferente el impacto que tiene el empleo no registrado en mujeres que en varones? Por ejemplo, las mujeres del empleo no registrado, cuando son cuidadoras, tienen hijos o responsabilidades de cuidado sobre adultos mayores o personas con discapacidad, lo que vemos es que las afecta profundamente. ¿Por qué? Porque tienen problemas para acceder a licencias, ¿sí? Y porque en líneas generales esas responsabilidades de cuidado caen sobre nosotras. Ahora, del otro lado, es fundamental tenerlo en cuenta que también una sociedad, hace 2 días salió el informe de la UCA diciendo que ya el 50% de la población casi está en condiciones de empleo no registrado, en condiciones de empleo informal en nuestro país, por lo tanto el tema del empleo registrado es fundamental. Por otra parte, vos ves que, por ejemplo, en un proceso de alimentos, no sé quiénes hacen familia acá. Perfecto, todas en familia. ¿Cuál es la primera? Hola, te viene la consultante. Sí, quiero hacerle un alimentos a mi expareja porque tenemos un hijo. ¿Cuál es la primera pregunta que le hacen? La forma de asegurarse la boca. Exacto. Entonces, vas viendo qué impacto diferente tiene. O sea, no es lo mismo hablar de empleo no registrado desde el punto de vista de las mujeres y de lo que efectivamente es el rol que cumplen las mujeres en la sociedad, que hacerlo por parte de los varones. Entonces, digamos lo que... Bueno, estas son como cosas a tener en cuenta. Y esto lo que va a suponer es una articulación fluida y dinámica. O sea, las áreas de género se tienen que meter como articuladoras de otras áreas. O sea, obviamente van a tener como cosas específicas, pero sí tienen que tener sí o sí un diálogo, sí, y una articulación fluida y constante con las otras áreas que estén dentro del organigrama, por ejemplo, de un colegio de abogados. Si no, nos vamos a quedar en el mero discurso y no vamos a generar ningún cambio. Los profesionales van a seguir existiendo de la manera en que y una vez, digamos, que vos podés generar esta dinámica de articulación fluida, tenés muchos progresos. Porque como yo les puedo decir, algo que tiene que ver con el ejercicio de la democracia. Las instituciones, cuanto más democráticas, son más justas. Son más justas. Entonces, ganancias que podemos tener de la implementación real de la perspectiva de género es mayor legitimidad en la toma de decisiones. ¿Sí? O sea, instituciones que son más democráticas, que incorporan, que dan voz y voto real a las personas que están ahí dentro. Mayor diversidad. Siempre la diversidad crecemos. Es decir, hay que tener amplitud de mente y poder, digamos, generar diálogos, aún cuando las personas que estén enfrente de nosotros estén completamente opuestas a lo que decimos. Y en algún momento nos tenemos que encontrar, y creo que los abogados y las abogadas tenemos que ayudar y desarrollar mayores habilidades de negociación para aplacar con bueno, derribar de una vez por todas esa discusión entre lo público y lo privado. O sea, justamente cuando vos incorporas la perspectiva de género y sucede esto, de que sí o sí tenés que hacer una revisión sobre tus propias prácticas, cambia la persona. O sea, el cambio es subjetivo, no solamente la organización, sino que ese cambio es social y nos va a permitir. Bueno, mayor transparencia en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque justamente si vos generás espacios que sean más inclusivos y diversos, vas a tener una ganancia desde el punto de vista de cómo se toman las decisiones. A veces, en muchas organizaciones, uno de los problemas que tenés es que la toma de decisiones es por lo menos arbitraria. O sea, no hay un mecanismo claro que indique cómo se toman las decisiones. Y bueno, podría hablar mucho más, pero bueno, ya para ir finalizando, me gustaría terminar con una metáfora. No sé si conocen la metáfora del bambú japonés. El bambú japonés. El bambú japonés, que desde el momento que vos plantás la semilla, requiere muchos cuidados durante 7 años. Y durante 7 años hay que regar y cuidar la planta y no ves que pase nada. O sea, vos ves que la semilla está en la tierra. Pero claro, a los 7 años brota. Y en 6 meses
alcanza los 30 metros de altura. Entonces, ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué pasó ahí? Justamente lo que pasó es que el bambú japonés necesita 7 años para desarrollar de raíces que le permite después sostener su potencial. Y ese crecimiento de 30 metros es muy poco tiempo. Y me parece que un poco lo que está pasando con el movimiento de mujeres y el desarrollo de la perspectiva de género en nuestro país. Lo tuvimos durante mucho tiempo generándose, se generó esa conciencia y de repente vemos, ¿no?, en cada manifestación pública una explosión. Lo vimos en Ni Una Menos, lo vimos en el debate de aborto, lo vimos, digamos, en toda la conversación pública que hubo sobre la violencia. Me gustaría volver sobre esta enseñanza para dar cuenta justamente de esto. O sea, estamos en un proceso, esto es un proceso, los procesos tienen, digamos, sus complejidades, sus idas y vueltas, pero seguimos echando raíces en diferentes lugares y esas raíces probablemente nos posibiliten un nuevo despliegue de potencia. No sabemos cuál será, pero ahí está. Y por último quería incorporar una frase de una jurista italiana que se llama Tamar Pich, que es muy buena y se la recomiendo, penalista y criminóloga, y ella dice: mejorar la perspectiva feminista es necesario y fundamental para analizar cualquier tema, porque el mundo se encuentra atravesado y organizado por el género. Cualquier ejercicio que eluda esto será parcial y por lo tanto erróneo, pues dejará a más del 50% de la población sus experiencias y necesidades invisibles. Entonces, yo los invito a dar cuenta de esa desigualdad estructural que existe entre varones y mujeres, a indignarse, pero que provoca sufrimiento, que provoca malestar, que provoca muerte, y realizar desde el lugar en el que puedan todo lo posible para cambiar esa situación. O sea, los y las a ser abogados feministas. Muchas gracias. Casi inmediatamente, pero no sé si alguno que no, porque tengo diferencias de algunos aspectos y creo que también ya para largo. Sí. Nada, no sé si alguno quiere decir algo. Yo, un poco de la organización del colegio de abogados, me preocupa mucho la necesidad que tenemos de esta interdisciplinaridad para atender estos casos, sobre todo a los hombres, no solo los que estamos adaptándonos a tener esta mirada, estamos aprendiendo, los que pasamos a ver esta mirada, sino que también los que están adaptados. Nosotros en las profesiones, en el ejercicio de la profesión de todos los días, no tenemos a mano un psicólogo, nos venga, el caso se nos presenta, muchas veces urgente, muchas veces muy cercano, nos resulta muy difícil de rechazarlo, doloroso en muchos casos, y la verdad es que lo atendemos con total desconocimiento y con gran transparencia. Desde el punto de vista de los colegios de abogados, ahora, todas las ideas que hemos tenido y que hemos intentado llevar adelante en cuanto a convenios con, por ejemplo, con el equipo o lo que respecta a la alimentación, contra que el año pasado y el año pasado, también nos chocamos con las propias limitaciones del colegio que tiene grandes dependencias en sus profesionales, no existen profesionales gratuitos suficientes como para que nosotros podamos rendir y no hacer bien. La pregunta es, en realidad, es una inquietud, porque la pregunta es, ¿no deberá existir o no debería afectar desde los procesos judiciales o administrativos una figura o una situación que obliga a tener examinado al abogado podamos acudir, como el que quiera, el defensor del pueblo, se me ocurre una locura, el asesor del abogado o alguien a quien hacer una consulta, para eso, así como nosotros, por ejemplo, tenemos consultorio jurídico gratuito, trabajamos, hacemos, están todos los días, vienen la fecha de consultar. A lo mejor debería existir un consultor que el abogado pueda llamar. No tenemos
no tenemos equipo interdisciplinario. Exacto. Pero tener el servicio local, En por muchos eso es casos lo no que... podemos tomar violencia. Soy directora de consultorio clínico gratuito de San Martín. No podemos tomar, no tenemos ese apoyo de que si yo le designo, no se lo puedo designar en la inmediatez. Mejor pasa lo peor. Si quedamos en esa disyuntiva, nosotros por eso lo digamos a la defensoría, que tiene otra contención, pero que tampoco la tiene tan bien armada y con una protección como todo lo que estuviste transmitiendo vos, que hoy, perdón, carecemos totalmente. Pero voy en la misma línea, no solo para el gratuito, Pero para los colegas en sí también, incluso aunque lo pueda pagar y se va el mejor abogado y cuando llegue las herramientas lo más fuerte es la escucha. Fuerte. Vivo en una ciudad chica que por ahí posibilita esas cosas. Este año incorporamos una psicóloga y una psicopedagoga en el instituto que trabaja con nosotros. Obviamente temas gratuitos, también tenemos una figura de privado, de juzgado, todo el que tanto el trabajador social trabaja dentro del juzgado como los directores, pero además el juzgado como juzgados por la la verdad que son una asesoras que les hacemos muchísimo a nosotros y a nuestros clientes. Es un servicio súper Tenemos que decir lo del apoyo del abogado y la matrícula común, tener un apoyo con el colegio. a mí me preocupa lo siguiente. Porque me viene que me pega esto, sé qué hacer, salgo corriendo a la comisaría de la mujer, hago la denuncia y 48 horas tengo la resolución protectoria. Y de ahí, claro, ¿cómo sigo? El abogado no me da la protección, no me ayuda, no me acompaña, no tiene un tratamiento secundario de esta violencia, ni de víctima ni de la víctima. Oficio para hacer terapia, pero cuando le dan el turno en el hospital público, No, o sea, es muy difícil. en la ciudad no existe, no te derivan de la manera. Te los derivan, pero el hospital te da el turno. Nosotros en el departamento judicial de Salas de Campana contamos con un equipo interdisciplinario que lo tiene directamente el juzgado y a veces interactúan con los municipios. Los municipios tienen un equipo. No, mira, perdóname que te contesto. Igual lo que vos estás planteando está perfecto, porque en realidad cada tiene Es un problemático. su mecanismo. Además salí un poco de la cabecera departamental, qué sé yo, andate a cualquiera de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, te vas a encontrar con una falencia en donde no tenés un equipo en el hospital, no tenés un equipo en el juzgado de paz, el equipo de juzgado de paz es compartido, entonces la psicóloga está 2 días acá, 2 días de juzgado de paz de la A ver, tenemos un problema estructural. Yo te voy a contar. El año pasado, a fin de año, me llaman de todos lados, incluso me llama de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género que funciona en la ciudad, para contarme que una chica había sido violada un viernes, que la chica era médica, tenía conocimiento, digamos, de que quería resguardar la prueba, ¿no? Entonces la chica estuvo bollando, sin bañarse, con la misma ropa puesta, el viernes, durante todo el fin de semana, hasta que el lunes recién pudo dar. Esos son los niveles de humillación a los cuales están sometidos las mujeres. Y a esas mujeres vamos y le decimos, como principal política pública contra la violencia de género, hacer una denuncia. Entonces estamos en un re problema, porque no está siendo efectivo el sistema. En la ciudad que mayor Estoy hablando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el distrito más rico del país. Pero mirá, digamos, yo estoy tratando de alguna manera, atando con alambre, sabiendo que existen escasísimos recursos, pero a lo mejor la comisión, empezar a llevar algún proyecto y pensar en algún proyecto de la creación, por ejemplo, de una persona especializada, se me ocurre, dentro de la Defensoría Oficial que asesore bono. Perdón, como concepto, tal vez es lo que vos mencionabas recién, que tal vez ¿Dónde? Ahora pensémoslo, pero te quiero decir, en algún lugar, no sé, se me ocurre. En mi caso, la organización agraria del Unión del Pueblo, yo soy la defensora del pueblo de Lomas de Zamora, y también abogados e incluso respecto a estas situaciones, de las falencias que tienen las instituciones del Estado en relación a cómo solventar
o cómo tratar de resolver las cuestiones de violencia de género. Y bueno, pero ahí está, el problema es el Estado que no da El pueblo es un respuesta. mecanismo también, y después Se llama hombre, mujer o lo que sea. Sí, se registra por el Lomas en Zamora, pero depende de la provincia de Buenos Aires. Para poder generar estos mecanismos, empezar a articular y hacer estas denuncias que nos permite a nosotros generar políticas públicas en relación a construir. A ver, siempre vamos a decir políticas públicas. Entonces, lo que se puede hacer en todo caso es generar redes. Nosotros trabajamos en esos casos con los abogados con el municipio, en este caso con el de Lomas, pero nosotros trabajamos con Avellaneda, Lanús, Lomas, Ezeiza y después Echeverría, ese tipo de relaciones. Así que trabajamos con los municipios, obviamente todos los municipios no son iguales, claro, algunos tienen hogares, otros no, también el CAT, el CABAC, digamos, son públicos estatales, donde recurrir al menos hasta el momento hasta que gente viene con el tema, porque la realidad es que esto también surgió, no ahora, que viene de hace años, pero con la cuarta ola feminista, y con lo que estamos hablando acá, como que se está armando o teniendo más importancia, y también se está utilizando políticamente. Así que, Sí, en realidad, y particularmente ya en el municipio de Lomas, a veces cuando son las mujeres que sufren violencia son del partido de Brown o de Lomas, tenés esa pata, digamos, donde uno puede apoyarse derivándola a los centros que, digamos, municipales, organizados, que algunos tienen más, otros tienen menos, Echeverría tiene menos, Ezeiza tendrá lo suyo, pero hay distritos que por política pública propia tienen desarrollado un sistema de acompañamiento integral, tanto familiar como para la mujer. Depende mucho esto del lugar donde ocurra la violencia, donde viva la mujer y demás. Esa persona cree que ella dice que uno teje y que uno puede ir derivando. En realidad es artesanal. Claro, lo que pasa es que no tiene que ser el espacio de la que cada municipio tenga, sino que tiene que estar legislado que sea de esa manera. Es importante el espacio de la especialidad del pueblo, porque la especialidad del pueblo en realidad lo que hace también controlar los poderes del Estado. El objetivo es la policial también. No existe un mecanismo dentro del Estado, no existe dentro del Ejecutivo del Estado. Para nosotros también es importante el poder. Yo pienso en el abogado particular. O sea, el abogado particular, primero, no tiene herramienta, le da vergüenza preguntar. Le da vergüenza decir que lo sabe. ¿Verdad? O sea, y tiene el problema ahí, lo tiene y es inminente. Y las soluciones están ya. Estas son todas soluciones urgentes. Son soluciones que uno no puede dejar pasar porque uno, por ejemplo, le puede permitir que vuelva a su casa, porque no va a ocurrir lo mismo. Quizás el equipo interdisciplinario se lo podía ofrecer en colegio. Pero chicas, discúlpeme, yo no vivo en una isla, vivo en Necochea. Hay un servicio local, hay un servicio zonal. El servicio local de Necochea, le acabo de decir a ella, estuvo 3 meses para mandar un informe de una carilla de que la madre denunciaba al padre, que obviamente fue una denuncia infundada, por eso era la otra que querían dar. 3 meses, mandar un informe. Si había esa situación, ¿cómo vamos a dejar pasar tanto tiempo? Eso es lo que yo hablo. Y en este caso eran los menores presuntamente violados, eran varones. A mí no me importa si es varón, mujer o lo que sea. No. O la denuncia es falsa, si es de un hombre o de una mujer. El Estado, por eso decía, ¿dónde nos ponemos? Porque el Estado es el que no está cumpliendo. El servicio local que yo digo lo dirige una mujer, el juzgado de familia lo dirige una mujer, la auxiliar letrado del juzgado de familia que toma la violencia es mujer. Entonces, pero por eso digo, pero no pasa por eso. Bueno, no, pero es que justamente la perspectiva de género tiene que venir más. Partamos de la base. A mí me parece que la conclusión que nosotros podemos hacer. Yo trabajo con un psiquiatra, una psicóloga y un médico clínico. Pero tenemos que partir de una base. Te voy a decir cuál es. Nosotros tenemos que asumir que el Estado no está cumpliendo, pero que tampoco va a cumplir. Entonces, No, deje cumplir. Nosotros para cumplir con el Estado. Pará, porque hay una cosa más, perdóname, Adriana, porque hay una cosa más que acá no se dijo. Hace poco tiempo la Corte en el
García, en el fallo García, Mabel Adriana García sobre pretensión indemnizatoria de Mar del Plata, después de que la pretensión fuera rechazada en primera instancia en Cámara, la Corte le dijo a esos juzgados que tenía que modificar. Adriana García, su marido, que otro tema es cómo circula ese señor con el nombre de la madre en el servicio penitenciario bonaerense. Eso era lo que quería decirle hoy a Gracia. Le mataron los 2 hijos. Después del mismo día sobreseerlo en varias causas cuando la ley de violencia no existía. Eso es lo que está, también tenemos que decir. Bueno, ¿por qué el Estado no cumple? Es el Estado que no cumple. Enorme, un poco la propuesta de Mateo es que nos ocupemos desde nuestro lugar en tratar de ayudar o buscar una solución. Me parece que es un También desafío propuesta que... que, claro, a ver, si los colegios Lo hacemos, de hecho, la propuestas al Estado también se pueden hacer, o sea, desde los colegios práctica profesional, además, sabemos cómo funcionan las leyes en la práctica. O sea, tenemos un conocimiento que es fantástico y es único. Nosotros también, como colegios abogados, podemos proponer proyectos de ley. de hecho, lo hacemos, hemos trabajado un montón con eso. Quedaba... Bueno, yo en la charla anterior, ¿no? Justamente los tribunales de familia estaban abarrotados, los juzgados también, ¿no? En provincia de Buenos Aires. También hablábamos de la carencia de los juzgados, ¿no? Con respecto a poder dar respuesta a estas problemáticas. Yo creo que no debería ser hora de ir pensando en formar tribunales juzgados especialistas en violencia de género, no solamente para poder, que además, bueno, el colegio tiene la obligación, creo yo, de la capacitación continua de todos los profesionales en esta problemática, pero más allá de esto, para poder aprovechar, vos hablaste, que es espectacular, a mí me parece que el colegio tiene que tomar la iniciativa de preparar a las colegas, ¿no? Que quieran enfrentar esta problemática y poder así darle respuestas correctas a los judiciales, ¿no? Y encima nosotros poder del otro lado, obviamente, poder llevar a cabo estos procesos, porque nos damos cuenta que la persona entra por la comisaría de la mujer, llega al juzgado, le sacan la perimetral y Dios te ayude. Miren, a ver, no sería quizás algo que se me ocurre ahora. Si todos los políticos se pudieran unir y dar recursos para, por ejemplo, hacer una capacitación, pero que sea, por ejemplo, online, ¿no? Con una capacitación virtual que pueda llegar a mayor cantidad de gente, para, por ejemplo, hacer un módulo que sea violencia de género en el civil. ¿Sí? Entonces ahí ofreces una capacitación teórico-práctica para que los abogados puedan llevar adelante el civil. Otro módulo que sea práctica en penal, otro módulo que sea capacitación teórica práctica en familia. Y eso, digamos, que quede, y eso sería como un aporte quizás interesante. O sea, ir buscar, porque se está haciendo laboral también ahora. Laboral, claro. Entonces hacemos capacitación continua desde el colegio y ponemos juzgados especializados para que atiendan la problemática. pero pensemos desde los colegios, no desde el colegio, desde los colegios. Se lo podríamos decir a Gracia.